Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Amén. Amén. Quiero pedirles que por favor, si tienen preguntas, dudas, al final de la enseñanza las hagamos. Debido a que estamos grabando y entonces la idea es que haya el menor número de interferencias posibles. Amén. Amén. Si tiene una duda, anótela al final de la enseñanza, la aclaramos, la solucionamos. Desde ya hace un tiempito atrás empezamos a desarrollar el tema conociendo nuestra fe. ¿Qué les ha parecido ese tema? Wow. Buenísimo, ¿cierto? Los hermanos que están en la iglesia en Granada y lo han visto, que espectacular, me han escrito por el grupo, personas que no vienen a la iglesia pero hacen parte del grupo, lo han visto por los videos y qué genial, muchas cosas que no sabían. Hemos venido hablando en las últimas 2 enseñanzas y con esta tercera enseñanza, esta es la quinta parte de conociendo nuestra fe, pero es la tercera enseñanza que vamos a dedicar al tema con las iglesias históricas. Hablamos de los luteranos, hablamos de los calvinistas, presbiterianos, bautistas, ¿de quién más hablamos? Y Metodistas y los metodistas. Y hemos aprendido cosas muy interesantes acerca del desarrollo, la historia y los procesos como la iglesia se ha ido formando a través del tiempo. ¿Amén? Amén. Sobre todo en la época de la Reforma. Hoy necesitamos venir a hablar acerca de un tema bien especial. Hoy vamos a hablar, más que de una iglesia, en esta que sigue, vamos a hablar de los anabaptistas. Anabaptistas, que era un movimiento religioso de la época de la Reforma. ¿Amén? Para los que apenas se están llegando o se están enterando, o los que en el video nos están viendo, estas enseñanzas conociendo nuestra fe se cimentan sobre una cita bíblica principal. ¿Cuál es? Juan 8:31. Dígalo fuerte, ¿cuál? San Juan 8:31. San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, donde dice la escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hablábamos de la imperiosa necesidad de que las personas que dicen ser cristianas permanezcan en la Escritura, conozcan su fe. Yo no puedo ser libre de los engaños, de las mentiras, de las falsas doctrinas, de las falsas prácticas cristianas, si no conozco si son o no son correctas, son o no son verdaderas. Entonces, por eso dice Jesús: ustedes son verdaderamente mis discípulos. No todo el que llega a una iglesia y se sienta es cristiano. No todo el que dice aleluya, gloria a Dios, el que diezma, ofrenda, el que ayuna, el que ora, el que canta, no todos los que se paran en un púlpito a predicar son verdaderos siervos del Señor, sino solo aquellos que en realidad escudriñan las Escrituras, que en realidad viven como la palabra de Dios ordena. Y por eso lo repetimos varias veces. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Y la voluntad del Padre está consignada en las Escrituras. Entonces, por eso es importante que no solo conozcamos la Escritura, sino que también conozcamos nuestra fe. Porque la iglesia cristiana al día de hoy lleva más de 2020 años de historia. Y muchas veces se quieren juzgar a esta iglesia o a esta congregación o criticar a este pastor o a este sin conocer si realmente sus enseñanzas o posturas o pensamientos doctrinales son correctos o no, o por qué la manera en que ellos piensan, de dónde han salido. ¿Por qué los que predican hoy, por qué predican así? ¿De dónde salió eso? Y cuando usted estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que a través de la historia de la iglesia ha pasado una serie de cosas que han ido modificando, reestructurando, cambiando e inclusive tergiversando, como tristemente pasa, la fe cristiana actual. Entonces necesitamos conocer nuestra fe. Y veníamos hablando desde hace 2 charlas atrás acerca de las iglesias históricas que empezaron en la época de la Reforma, en el año 1500 para ser más precisos, con Martín Lutero. Ya lo explicamos en las otras enseñanzas. Explicamos que Martín Lutero fue uno de los grandes reformadores junto a Juan Calvino y otros grandes precursores de este tiempo de la Reforma, donde a la iglesia cristiana se le empezó a dar el nombre de protestantismo
o protestantes, porque se empezó a protestar en contra de las enseñanzas erróneas, herejes del catolicismo, porque se empezó a protestar en contra de todo un sistema religioso que no era bíblico, y empezó a volverse a rescatar la Biblia y la palabra de Dios como la única autoridad divina para guiar nuestra fe. ¿Amén? Amén. Y en ese orden de ideas, y cuando Lutero y Calvino empezaron a predicar en los años 1500, en el año 1515, 1520, juntamente con ellos apareció un movimiento llamado los Anabaptistas. Escríbalo, así como suena, Anabaptistas. ¿Son muy grandes? Sí, señor. La B del burro. Anabaptistas, ¿cierto? Los anabaptistas no eran una iglesia como tal, fueron un movimiento religioso. A diferencia de las otras corrientes doctrinales que hemos presentado y de las otras iglesias históricas, los anabaptistas no tuvieron en sí un fundador. Escúchenme bien. Acuérdense que hablábamos de que los metodistas, ¿quién los fundó? Juan Wesley, no John Wesley. Y quiero aclarar algo, porque hace 8 días me decían, cuando yo decía Juan o decía John, me decía, pero es que está diciendo un nombre distinto. Acuérdense que en inglés John o Juan es el mismo nombre. Entonces no se me confundan con eso, por favor. ¿Listo? Entonces Juan Wesley es el fundador de la iglesia metodista, o como lo conocemos más comúnmente, los wesleyanos. Lutero, de los luteranos. Calvino, de los calvinistas. Y así sucesivamente el resto de iglesias. Hablamos de quién fue el fundador de los bautistas, de los presbiterianos. Pero los anabaptistas, escúchenme bien, anabaptistas, no tuvieron en sí un fundador, sino que ese movimiento religioso comenzó alrededor del año 1515, alrededor, años más, años menos, ¿cierto? En una ciudad de Alemania, en Zurich, Alemania. Allá había un predicador, uno de los grandes reformadores junto a Calvino, que se llama Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, con Z. Zwinglio, como suena, Z-G-L-I-O. Ulrico Zwinglio. Escríbanlo. Ulrico, así como suena, literal. Ulrico, así como suena. Zwinglio. Zwinglio. Z-U-I-N-G-L-I-O. Ulrico Zwinglio. Zwinglio. ¿Listos, mis amados hermanos? Aunque no ha sido mencionado en nuestras enseñanzas anteriores, Ulrico Zwinglio, junto a Lutero, Calvino y otros, fue uno de los grandes reformadores de la fe, uno de los padres de la reforma, muy conocido y bien mencionado en el mundo de la teología cuando se habla de la reforma. Él estaba en Alemania, en la región de Zurich, y él allá estaba predicando, estableciendo la iglesia reformada, y en medio de la comunidad que él estaba pastoreando y dirigiendo, sus mismos creyentes, los que estaban ahí, porque cuando hablamos de comunidad, allá no hablamos de una iglesia pequeña, hablamos de un gran número de creyentes. Y en medio de ese gran número de creyentes que habían allá en Zurich y estaban siendo pastoreados por este varón, una parte de esos creyentes empezaron a profundizar en las Escrituras, ya que por fin tenían la oportunidad de tenerlas a la mano y de leerlas. Y empezaron a leer y a comparar todas las enseñanzas que se les estaban dando, lo que el catolicismo daba, y entonces con la Biblia. Y entre muchos de esos miembros empezó a formarse un malestar, mis amados hermanos, generalizado por un asunto de los bautismos. ¿Por qué? Porque ustedes no lo creen, o de pronto no lo sabían, pero la gran mayoría de reformadores y iglesias reformadas de esos años continuaron con la práctica de bautizar niños. Escuchen bien, ¿de qué? De bautizar niños, que fue una práctica que venía del catolicismo. Pónganle cuidado porque vamos a dar información muy importante.
la práctica de bautizar niños no era una práctica cristiana, ni en la iglesia primitiva, ni tiene ningún tipo de soporte escritural, no tiene ninguna sustentación bíblica. En la Biblia no hay una sola referencia bíblica o un solo pasaje más bien que haga referencia a que hay que bautizar niños. No lo hay. No existe. Hasta el año 1200, inicios de los años, hasta el año 200 o inicios del año 300 de la iglesia cristiana, en los 2 primeros siglos nunca se bautizó niños. Siempre se hacía el bautismo como se conoce en la Biblia. Se bautizaban personas adultas que confesaban su fe, que reconocían a Cristo como su Señor, y no se les hacía ni por aspersión ni agüita en la cabeza, sino sumergidos completamente en un lugar donde había agua. Tampoco, como otros dicen, es que tiene que ser en un río o en el mar, no, había agua. Donde haya agua. La idea del bautismo no importa si es en un río, en un mar, en una pileta, en una piscina, lo que sea. La cuestión es que la persona sea sumergida completamente dentro de agua. Ese es el bautismo. Más allá del lugar que se escoja para hacerlo. ¿Amén? Amén. Bueno, hasta ahí se hacía. Pero resulta que finalizando el 2º siglo, iniciando el 3º, un emperador romano, germánico, ya les digo cómo se llama, este emperador que se llamó se me fue. El emperador romano, aquí está el emperador romano, está en la otra página. Diocleciano, emperador romano, Diocleciano, fue el que inició con la práctica o el que impulsó que la iglesia de esa época empezara con la práctica de bautizar niños. Él fue uno de los primeros precursores junto a Constantino y los obispos del 3er siglo de la iglesia en Roma. O sea, fue el que impuso eso. Empezaron a practicar eso, pero esa costumbre en el 3er siglo empezó a tomar fuerza. Y empezaron a introducir el bautismo de niños por la razón que ya hemos mencionado antes y que es muy conocida. Para desde pequeño amarrar a una persona a la fe. La Iglesia Católica bautiza niños, supuestamente que porque el niño nace con el pecado original, pero la Biblia no dice que hay que bautizar al niño porque Cristo dijo, dejad venir a mí los niños y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo dijo que un niño pertenece a los cielos, ¿cierto? Entonces no necesita ser bautizado. Sí, hay una edad donde uno ya es maduro, conocedor y bueno, y tiene uno que reconocer, pero así no. Empezaron a hacer esto y dejaron de sumergir gente, sino que más bien en las iglesias empezaron con la práctica de la aspersión. Y como eran niños, a un niño no debía meterse dentro del agua, posiblemente ahogar, entonces empezaron con la práctica de la aspersión. Pero empezaron fue para darles a ellos una herencia de fe, por decirlo. Como yo soy de esta iglesia, o yo soy de esta fe, o esta es mi religión, esto es lo que yo creo, a través del bautismo que empezó a practicarse en los niños, empezaban a decirle a los niños desde pequeñitos, usted es de esta religión, usted debe creer lo que nosotros creemos. A inculcarle. Sí, pero más que inculcarle, a dejárselo como una obligación. Y esta práctica se desarrolló durante aproximadamente... si estamos hablando de los 1700 a los del año 300 al 1500, estamos hablando aproximadamente de 1200 años, hasta cuando se levantó la reforma y empezaron a desmentir todas estas cosas. Pero tristemente las primeras iglesias reformadas, los primeros reformadores como Lutero y Calvino, ellos seguían practicando el bautismo en niños. Entonces, debido a estas incongruencias que empezaron a ver muchos hermanos en la iglesia en Zurich, en la comunidad de Zurich, entonces ellos dijeron, pero mira, es que el catolicismo bautiza niños. Y ahorita nosotros estamos reformando nuestra fe, rescatando nuestra fe, volviendo a las escrituras, pero seguimos haciendo prácticas de los católicos. Y no nos parece adecuado. Entonces, hablaron con Zwinglio
Y le dijeron, venga, pastor, necesitamos reformar, necesitamos de verdad volver a la fe genuina del Señor. Esta práctica no es cristiana. Consideramos que esta práctica no es bíblica. No podemos seguir bautizando a nuestros niños con relación a las excusas que no son bíblicas. Pero resulta que su ídolo les dijo que no. Porque ellos le pedían reformas más estrictas. Escuchen, ¿reformas más qué? Estrictas. Es decir, que fueran más estrictos con la enseñanza bíblica y no permitieran ciertas cosas, porque con algunas de las doctrinas fundamentales de fe eran muy estrictos. Con la gracia, la soberanía de Dios, el Espíritu Santo, los reformadores eran súper estrictos. Pero con otros temas como estos estaban a los ojos de muchos miembros siendo suaves, siendo indulgentes, negociando la fe. Entonces a ellos les pareció que no era la correcta. Entonces por eso a este movimiento se le denomina actualmente la tercera rama de la reforma. La palabra anabaptista, mis amados hermanos, es una palabra griega que significa rebautizadores. Rebautizadores. Y usted me dirá, ¿por qué rebautizadores? Porque los anabaptistas se independizaron totalmente de Calvino, de Lutero, de Zwinglio y formaron su movimiento religioso. Y en ese movimiento religioso, Dios los bendiga, bienvenidos, sigan. Esperemos, buenos días. Miren, se quiten la maleta allá, por favor, hermano Brian. Gracias. Dios los bendiga. Seguimos, entonces. Ellos se formaron como una comunidad independiente, se apartaron de los reformadores y empezaron a rebautizar a la gente que había sido bautizada desde niños. ¿Por qué? Porque ellos decían, la Biblia no enseña a bautizar niños. Y cuando una persona llegue a su edad adulta y sea responsable y madura de su fe y sepa que esto es lo que quiere hacer, entonces ahí sí debe bautizarse conscientemente. Y empezaron a rebautizar a personas que ya habían sido bautizadas dentro del cristianismo, pero desde niños, y que no tenían conciencia. Y esta manera de pensar les llevó muchísimos problemas a los anabaptistas. Ellos empezaron a establecer sus comunidades, su pensamiento se empezó a extender. Muchos de los grandes líderes que empezaron con esto, voy a mencionar algunos: Wilhelm Reublin, Felix Manz, John Browley y George Blackrock. Y ojo a esto, les voy a mencionar el año en que nacieron y el año en que murieron. Ustedes me van a decir qué tienen en común. El primero, en 1484, y murió en 1559. Quiere decir que poco más de 60 años, 70 años. El otro, 1498, y murió en 1527. Es decir, un poquito más de 30 años tenía cuando murió. El otro, 1494, y murió en 1528. También más o menos en los 35 años murió. El otro, 1492, y murió en 1599, casi 40 años. ¿Por qué murieron tan jóvenes? Dígalo fuerte, ¿los qué? Los mataron. A los que empezaron el movimiento anabaptista, vuelvo y le digo para los que acaban de llegar, anabaptistas, que significan rebautizadores, porque no estaban de acuerdo con el bautismo de los niños, porque eso era una práctica católica que inició cerca del año 30, ya lo hablamos ahorita con los separadores que mencionamos, y que se empezó a extender cuando la reforma surge, cuando Calvino, Lutero y los otros reformadores rescatan la fe. El problema es que ellos rescataron la fe, establecieron las doctrinas básicas del Evangelio conforme la Biblia lo dice, pero seguían bautizando niños y seguían ejerciendo prácticas del catolicismo. Y este movimiento, los anabaptistas dijeron, no, si vamos a creer que la salvación es por gracia, también vamos a enseñar que el bautismo del niño no es bíblico. Y empezaron a rebautizar a todas esas personas que ya habían sido bautizadas, o bien sea en el catolicismo, o bien sea en el protestantismo, pero cuando eran niños y no eran conscientes de lo que hacían. Cuando ya eran adultos y decían esto es lo que en verdad creen, entonces los rebautizaban.
Y por eso empezaron a perseguirlos, mis amados hermanos. Los católicos empezaron sus persecuciones alrededor del año 1520 y establecieron la pena capital, es decir, la pena de muerte para quien rebautizara a las personas que ya habían sido bautizadas desde niños. Porque lo consideraban una herejía y un atentado contra su fe. Porque hacer esa práctica era que esas personas decían, me desdigo totalmente de las cosas que no son bíblicas. Y empezaron a matar muchos. Pero sorpréndanse, porque Roma tenía poder, pero las iglesias protestantes en Europa, que ya habían logrado tener poder de asumir el poder en Francia, en Alemania, en Países Bajos, en las naciones más importantes europeas también, los protestantes empezaron también a perseguir y a matar a los anabaptistas. No fueron solo los católicos. Y en el año 1521 los protestantes reformados dieron orden también de matar a todo aquel que siguiera el movimiento anabautista o rebautizar a personas. Entonces nuestra fe y la historia de nuestra iglesia no ha sido tan bonita. Se han cometido errores. Y por eso conocer nuestra fe nos ayuda a nosotros a no caer en los mismos errores que otros hermanos cometieron. Por ignorancia o porque estaban cegados por X cosas. Sino tenemos que aprender de nuestra historia para procurar que nuestra fe sea lo más sana posible y hacer las cosas de la mejor manera, sin caer en los errores que otros se han caído. ¿Cómo los mataban? ¿Cuáles fueron las órdenes? Los quemaban, los torturaban y los ahogaban. Familias, comunidades enteras, miles, se cree que millones de personas fueron muertas en ese tiempo solo por enseñar que el bautismo de los niños no era bíblico. Solo por defender el bautismo que la Escritura enseña. Que el bautismo es una persona adulta sumergido en agua, que reconozca sus pecados y que reconozca a Cristo como su Señor. Murieron. Pero el movimiento anabautista tuvo algo tremendo. Entre más los mataban, más aparecían. Y a raíz de esa persecución tan tremenda, surgió una facción de hermanos anabaptistas, pero que no eran pacifistas. ¿Por qué? Porque los anabaptistas, aparte de hablar del bautismo, del bautismo bíblico, ellos eran reconocidos por la libertad de conciencia. Este movimiento es fundamental para que nosotros podamos entender muchas cosas que hoy se hablan dentro de las congregaciones cristianas, que son la libertad de conciencia, el pacifismo, es decir, un cristiano debe ser un hombre pacífico, una mujer pacífica, ¿cierto? Ellos también hablaron ya del bautismo de los niños, pero también hablaban mucho y fueron los que empezaron a hablar acerca de que la iglesia debía estar separada del Estado. Ojo a esto. Y yo creo que lo del bautismo en niños, yo, Adrián Villabón, no digan, es que él dijo que la historia dice, yo creo, y por todo lo que he estudiado me he dado cuenta, que ellos empezaron a perseguirlo bajo la excusa del bautismo, pero porque ellos enseñaban algo mucho más radical. La iglesia no puede estar unida al Estado. Y un gobernante, un rey, un presidente no puede gobernar, ni inferir, ni dar, ni mandar en los asuntos de la iglesia. Ellos hablaban de la separación de la iglesia del Estado. ¿Por qué? Porque si ustedes me escucharon hace 8 días cuando hablábamos acerca de los reformadores, hablamos de que los grandes reformadores tuvieron una particularidad especial. Y es que ellos empezaron a reformar y a hablarle y apuntaron a las esferas altas de la sociedad. Tanto así que no solamente tomaron el control religioso los protestantes de los países, sino también el control político. Ellos eran los consejeros de los reyes, de las reinas, y entonces el protestantismo y la reforma se volvió obligadamente la fe de las naciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando un rey
o un presidente o un líder político de cualquier nación se hacía a la fe protestante, a la fe cristiana como la conocemos nosotros, se volvía una ley de Estado que todos los súbditos del pueblo del país fueran obligadamente reformados. Es decir, ¿qué pasaba? Cuando Suiza se volvió reformada, se volvió cristiana protestante, entonces se volvió ley que todos tenían que ser reformados protestantes o cristianos protestantes. Es decir, que en esos países ya era un delito ser católico. Ya no podían tener libertad de expresión, sino tenían obligadamente que ser cristianos a la fuerza. Y eso es lo que muchos desconocen cuando hablamos de reforma. ¿Se acuerda que hablamos de los metodistas? De que Juan Wesley tuvo una gran aceptación porque él no le apuntó a las esferas altas, sino le apuntó a la sociedad del común, a la gente humilde, hizo demasiada labor social. Y por eso su pensamiento y su movimiento tuvo tanto auge hasta el día de hoy en el mundo. Porque Lutero, Calvino sí reformaron nuestra fe, nos ayudaron y son los padres de la reforma. Pero ellos ellos fueron y le apuntaron a los entes, evangelizaron a los líderes políticos, a los empresarios, y entonces no solamente enseñaron la fe, sino tomaron el poder político de las naciones en las cuales estaban. Y las personas tenían que ser cristianas no por creerlos de verdad, sino porque era una ley de Estado. Una imposición. Una imposición. Una imposición. Y algo que nosotros sabemos por la palabra de Dios es que la fe no debe ser impuesta a nadie. Las personas cuando se acercan al Señor, como dice San Juan capítulo 1, versículo 12, ¿cierto? Mas a todos los que creen y los que le reciben, ¿cierto? Recibir en el corazón, es decir, debe ser algo voluntario, genuino, que no nazca de imposiciones, de fuerza, sino de que el hombre en sí mismo crea por razón y por conducta y por voluntad propia en Dios y decida vivir con Cristo. Pero así como el catolicismo fue impuesto en nuestras naciones latinoamericanas cuando llegó, y entonces llegaron los colonizadores que traían un poder político y establecieron sus colonias y trajeron al cura, y el cura a la fuerza enseñaba el catolicismo, y por eso hasta el día de hoy más de uno dice que no, que es que somos católicos. No, se impuso una fe a la fuerza. Y hoy muchas de las personas que tienen sus diferentes ideologías, pensamientos políticos, de conciencia, humanistas, religiosos, están cayendo en el mismo error de tratar de imponerle a la sociedad sus pensamientos, sus creencias. Y ojo a esto, hermanos, una iglesia de sana doctrina no le impone la fe a nadie. Y no podemos cometer el error que ellos cometieron. Los anabaptistas se caracterizaron por esto, porque hablaron mucho de que la política no podía estar mezclada con la religión. Y acuérdense cuando hablamos de la historia de la iglesia, ¿qué pasó cuando Constantino tomó el poder no solo político, sino religioso del imperio? La iglesia se paganizó. Entonces la reforma estaba tratando de rescatar la fe cristiana, pero estaba cometiendo los mismos errores de antaño. Los mismos errores que hoy nuestras congregaciones tienen. Pastores colocando políticos en la iglesia, haciéndole campaña a movimientos políticos. Y sorpréndase, aquí en Colombia, no voy a hablar de otros, las leyes que se están haciendo allá en el gobierno y que más duro le tiran a los cristianos, están siendo decretadas no por políticos corruptos, sino por los que dicen que son de los partidos cristianos. Las leyes de ordenamiento territorial en Bogotá, por ejemplo, dicen ahorita en los posts de ordenamiento territorial que se han tratado de implementar, pero gracias a Dios no se ha podido. El POT, ¿no? Plan de ordenamiento territorial. Ustedes investiguen lo que dice acerca de las iglesias cristianas. Están estableciendo que todas las iglesias cristianas deben ser puestas en un solo sitio. Que la zona de tolerancia en un solo sitio. Que los parques eso en otro solo sitio. Están tratando de aglomerarlos. Y que los que caigan en ese sitio como iglesias deben cumplir con requisitos. Mega construcciones.
con todos los requerimientos de ley. Porque ellos buscan, según en el plan de ordenamiento territorial, acabar con lo que denominan iglesias de garaje. Es decir, con nuestras reuniones y la iglesia de otros hermanos que quizás tengan mejores templos o lugares de reunión, pero que son considerados iglesias de garaje. Por ellos. Y que la iglesia que quiera continuar en funcionamiento tiene que adherirse a una de estas grandes. Y las iglesias grandes del país hoy son las que están manejando los partidos políticos cristianos y que están diseñando esas leyes para absorber a las demás iglesias pequeñas y cada día tener más miembros y tener más poder, no solo político, monetario, porque es que si les llegan 100 personas son 100 diezmos más que le llegan, porque así ven a la gente como ganado. ¡Ay del pastor inútil! Lo ve con 5 pesos. Dice la escritura, ¡ay del pastor inútil! Que trasquila las ovejas, que se engorda con la grosura, con la grasa de las ovejas. ¡Ay del pastor inútil! Y Jesús lo dijo en San Juan 10, que esos no son pastores, son asalariados a los que no les importan las ovejas. No me lo cree, lea San Juan 10, ahí lo dijo Jesús. Y les dice salteadores, ladrones, mentirosos. ¿Seguimos? Por estas razones empezaron a perseguir a los anabautistas. No solo por hablar del bautismo, sino porque eran pacifistas y porque empezaron a decir, la iglesia no tiene que estar porque unida al Estado. La iglesia debe ser un ente independiente aparte del Estado, los políticos que dejan allá como quieran. La iglesia tiene que ser el cuerpo de Cristo en el mundo. Y como cuerpo de Cristo debe direccionarse no bajo lo que diga un político, un rey, sino bajo lo que diga la Escritura. Y por eso los persiguieron tanto católicos como sus propios hermanos protestantes. Y murieron torturados, quemados, ahogados y exhibidos públicamente sus cuerpos, para que otros no los siguieran. Pero entre más los mataban, más aparecían. Y eran pacifistas, pero en la época en que empezaron a perseguirlos, se levantó una facción mucho más radical que no era pacifista. Que cuando venían a matarlos, pues ellos tenían que defenderse. Y en su defensa mataron mucha gente. Pastor y cristianos, sí señor, y cristianos. Gente como usted y como yo que cree en Cristo. Pero que tuvieron que vivir momentos de la historia muy tenaces. Y esos momentos de la historia y las acciones que ellos y otros cometieron definieron y han venido definiendo nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras conductas de fe. ¿Usted cree que lo que hoy pasa en la gran mayoría de iglesias pasa porque al pastor se le pareció? No. Generalmente cuando usted analiza a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia las prácticas de muchas iglesias, se va a dar cuenta, esto no es de ellos. Esto viene de un trasfondo, esto apareció en tal año, con tal persona, con tal movimiento. Conociendo nuestra fe. Por eso considero yo como pastor que estos temas son tan importantes para la iglesia. Más para una iglesia que se quiere formar de la manera correcta. ¿Sabía usted esto acerca de los anabautistas? ¿Siquiera sabía que existían? No. ¿Sabía usted que cuando usted y yo como cristianos decimos que el bautismo de niños no es bíblico, no es solamente porque la Biblia lo diga, sino porque millones de personas en la antigüedad murieron para establecer ese principio doctrinal, defendiéndolo? Y por eso tenemos que hacer un énfasis en el bautismo de niños. Yo conozco pastores y no me tengo que ir lejos, aquí nomás en la zona donde yo vivo. El pastor, no, yo bauticé a mi hija de 6 años porque para que sea salva. ¿Para que qué? Para que sea salva. Ok. ¿Dónde dice la Biblia que hay que bautizar niños? No, la Biblia lo dice. ¿Dónde? No, yo lo hice para asegurar la salvación de mi hija o de mi hijo. Ok. Luego la salvación no proviene del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No, es que la Biblia dice, bautícese para perdón de pecados.
¿Leyó usted bien el texto? ¿Cómo dice el texto realmente? Ese es el problema. Que repetimos como loro y practicamos como marionetas lo que otros hacen sin siquiera ir a las escrituras y revisar si eso es verdad. ¿Cuál es el verdadero propósito del bautismo? Empecemos por ahí. ¿Cuál cree usted que es el verdadero, los propósitos esenciales del bautismo? Obediencia, ¿qué más? Arrepentimiento. ¿Qué más? Confesar. Dígalo fuerte. El bautismo es una confesión pública que yo hago de fe. Es más, el bautismo es una de las primeras confesiones públicas que yo hago de fe. Yo varias veces lo he dicho acá. El bautismo es una manifestación pública de mi fe ante muchos testigos. De que entiendo las doctrinas cristianas, sé que el Señor es el que salva, sé que Jesús es el que me da salvación, y por eso, a través de ese acto que es simbólico, ¿es un acto qué? Simbólico de nuestra fe, ante testigos, manifiesto que de ahí en adelante quiero vivir en obediencia al Señor. Ese es un acto simbólico a través del cual yo también declaro, reconozco que soy pecador, que me arrepiento de la vana manera en la que he venido viviendo y que de ahí en adelante procuraré vivir conforme Dios lo ordena en su escritura. Amén. Pero si el bautismo en realidad salvara, entonces nosotros no necesitaríamos ni reunirnos ni hacer todo esto. Solamente hoy me bautizo y ya, me salvé. O cada 8 días bautizándonos y ya. Mis amados hermanos, el propósito real del bautismo es que nosotros a través de él reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, que somos pecadores, que necesitamos su misericordia y que de ahí en adelante queremos vivir como cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dice cuando hizo su primer gran discurso, dice, entonces le dijeron los judíos, cuando entendieron que él les presentó a Cristo como Salvador, entonces los judíos le dijeron, ¿y entonces ahora qué tenemos que hacer? Revisen ahí San Juan, Hechos 2, cuando lo quieran leer, ¿cierto? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces dice, bautícense cada uno de ustedes para el perdón de pecados. No dice eso. 2:38 les dice, bueno, ¿quieren saber qué hay que hacer? Lo primero que tienen que hacer, arrepiéntanse cada uno de ustedes. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Usted va y se va a bautizar, pero no se arrepiente, está grave. ¿Cierto? Es como el que se viste bien, una percha bien bonita, se peina bien lindo, pero lleva 15 días sin bañarse, igual va a oler feo. ¿Sí o no? Pues una vez escuché una historia de una persona habitante de la calle que olía inmundo y no es que lo llevaron y dijeron, venga, le pusieron el jabón, todo, y le compraron un traje nuevo y el hombre salió supuestamente del baño con una percha y todo eso y se sentó a comer y tomó. Y el tipo no había bañado. De nada le sirvió. No, se bañó, pero se volvió a poner la ropa que tenía y encima la nueva. Bueno, algo así. Ahora bien, ¿de qué nos sirve bautizarnos? Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a oler a feo. Como dicen algunos religiosos, hermano, te huele a azufre. Uy, huele como azufre por acá. Pero yo oro, yo ayuno, yo bautizo, pero sigue en el pecado. No se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Sigue el azufre. ¿Sí? Jesús dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse, usted puede ir al griego y buscar todas las connotaciones, pero la connotación más sencilla y directa, la palabra arrepentirse significa cambiar de camino o cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir? Que yo voy por un camino, el del pecado, el de la muerte, el de la maldad, pero cuando entiendo quién es Cristo, cuando entiendo que Él es mi salvación, entonces ¿qué hago? Cambio de dirección. No sigo por ese camino que me lleva a la perdición, sino que entiendo que Cristo es el camino al Padre, el camino a la salvación, y por eso cambio de dirección. Cambio de rumbo. No sigo
Muchos creen que arrepentirse es, ay Señor, yo fumo, yo tomo, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. A los 2 días, fumo, tomo y otras, perdóname. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento por lo que usted está haciendo, pero sigue practicando. Arrepentimiento genuino es cuando usted llega y dice, esto que estoy haciendo no lo quiero hacer más y no lo vuelve a hacer más. Y cambia de camino. Pedro les dijo, cambien de dirección. Cambien su vana manera de vivir. Y ahí sí, cuando cambien, ¿qué hagan? Bautícense. ¿En el nombre de quién? Ahí no dice bautícense para perdón de pecados. No, ahí dice bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es decir, bautícense en el nombre de aquel a quien Dios le dio la autoridad para perdonar pecados. Porque Jesús dijo, toda autoridad me ha sido conferida por el Padre. Y por eso la palabra ahí, en griego, nombre, es la misma que aparece en Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, es la misma palabra que aparece en todos los bautismos de Jesús. Cada vez que dice bautizándolos en el nombre de Jesús, es la misma palabra que se usó bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra en griego, onoma, así como suena, sin H ni nada, onoma, que significa bajo la autoridad que ha sido conferida por. En este caso, bajo la autoridad que Dios, el Padre, le ha conferido a Cristo para perdonar pecados. Ay, es que el bautismo es en el nombre de Jesús, no es en el nombre del Padre, en el Hijo. Hermanos, si es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se está refiriendo al mismo bautismo. Y recuerde que ninguna de las dos formas las bautizales lo va a salvar a usted. A usted que lo salva es el Señor que dio por usted la vida en la cruz del Calvario. Amén. No escuches de amén. Amén. Cristo dio la vida por nosotros en la cruz. Y es ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, el que nos ha dado vida, libertad, salvación, entrada confiada ante el trono de la gracia. Amén. Amén. Así que si a usted le dicen lo bautizo en el nombre de Jesús o lo bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay problema. No pelee, no discuta. Es el mismo. Porque a usted lo bautizan es en el nombre, bajo la autoridad que Dios le ha conferido a Cristo para perdonar pecados. El bautismo no te salva. El bautismo en agua no te libera. El bautismo en agua lo único que hace es que usted publica la fe y reconoce que solo Cristo puede transformar, cambiar y salvar tu alma perdida. No participar. Y es el primer acto de manifestación pública de fe que todo cristiano consciente debe hacer. Y digo consciente, ¿por qué? Porque primero hay que ¿qué? Arrepentirse. Si usted revisa el versículo, si no estoy mal, 48 del mismo texto, mire que Pedro vuelve y usa la expresión arrepentirse. Ya no usa la expresión bautizarse, pero sí les dice, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Haciendo un énfasis especial en el que el bautismo es un símbolo de arrepentimiento. ¿Cuál era el bautismo de Juan el Bautista? ¿Era un bautismo de qué? Arrepentimiento. Y el contexto del bautismo con Cristo no cambió. Con Cristo es lo mismo. Me arrepiento de mis pecados, pero ahora a ese arrepentimiento le sumo que acepto a Cristo como el único que puede perdonar mis pecados. ¿Amén? Amén. Ahora bien, el bautismo es un acto simbólico y también el bautismo es un acto de testimonio de los cristianos. Cuando usted se bautiza, la idea es que usted en adelante viva en testimonio, como dice el apóstol Pablo, siendo carta leída por todos. Ahí está. Ahora bien, ¿quiénes pueden bautizar? ¿Solo el pastor? Porque les voy a decir algo y aprovecho, y si ven este video, discúlpenme el que vea el video y no le guste. Una vez dijeron, pero ¿quién es
Adrián, yo no lo nombré pastor. Y pues yo soy pastor por lo que dice la Biblia en Timoteo capítulo 3. Ahí están los requisitos del obispo. Y gracias a Dios cumplo con ellos. Si no cumpliera con lo que dice la Biblia, no podría ser pastor. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia, hay un orden, sí, pero la Biblia ordena y dice cuál es el requisito. Ahí dice requisitos para el obispado. Y no me lo inventé yo, ahí está en la Biblia. Sobrio, prudente, capacitado, marido de una sola mujer, tenga en sujeción a sus hijos, que sea hospedador, que gobierne bien su casa, que sea amable, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, apto para enseñar, que no sea un neófito. Y ahí sigue diciendo. Esos son los requisitos para ser obispo. No es que porque, hermano Cristiano, usted me cae bien, usted es mi mano derecha, usted me ayuda en todo, como usted me cae bien, mi parcero, entonces yo lo nombro pastor. No, señores. Y ahorita antes de que muchos de ustedes llegaran, hablamos de esto. Porque el pastorado no puede ser tomado a la ligera. Pero bien, sigamos. Hechos capítulo 8, versículo 37, unos versículos antes y ahí después, usted encuentra la historia de Felipe y el eunuco, ¿cierto? El etíope, pero el etíope era ¿qué? Eunuco. Ahora bien, ustedes se encuentran esa historia y ustedes se encuentran que Dios pone a Felipe, no sabemos cómo, de alguna manera, por telegrama, por como viaje a la estrella, lo teletransportó, no sabemos, porque dice que fue llevado en el Espíritu, pero también la manera más correcta de decir fue llevado al Espíritu fue que Dios lo guió hasta ese lugar, porque algunos hablan de un evento místico, no, eso fue que lo transpuso y lo puso allá, no. Y Dios me llevó en el Espíritu, pues probablemente Dios permitió que él fuera guiado por el Espíritu Santo a ese lugar y se encontró con ese hombre. No fue que le apareció ahí en el carro adentro del carruaje. Sí, no, tampoco. Sí. Pero puede ser, pero la Biblia no lo dice, entonces no especulemos sobre lo que la Biblia no dice. Lleguemos al punto de que Dios lo llevó a ese lugar. Y empezó a explicarle la palabra de Dios. Y el etíope le dice, aquí hay agua. Cuando entendió todo, dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Qué dice el versículo 37? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú ¿qué? ¿Crees? Dígalo fuerte, si tú ¿qué? ¿Crees? Si usted hace ¿cómo es que se llama? El curso bautismal, si usted ya ha cumplido con todo su tiempo, si tú crees, puede ser bautizado. Y fue y dijo, no, yo creo, entiendo la palabra, sé que tengo que cambiar mi conducta, voy a bautizarme. Listo, aquí hay agua. No dijo aquí hay un río, aquí hay un mar, dijo aquí hay agua. No, pastor, se sobreentiende que había un río. ¿Usted cómo sabe que había un río? Aquí. Puede ser un lago. Por eso les decía, el acto del bautismo no es tanto el lugar donde se hace, si es un río, si es mar, si es una piscina o una pileta como usan en muchas congregaciones. El bautismo en agua se implica sumergir completamente dentro del agua. No importa si es en... No, porque el agua corre y se lleva los pecados, mentiroso el diablo. Eso no es verdad. El que se lleva y nos limpia de todo pecado es Cristo. Es Él, no es más. Uy, ya, no se metan a la piscina porque acabamos de bautizar. Vamos a orar para que todos pecan. No, hermanos, ¿qué es eso? Religiosidad y fanatismo tan terrible, hermanos. Si fuera por eso, entonces nunca podríamos entrar ni a una piscina, ni al mar, ni a una pileta, nada de eso, porque para todos los impíos se la pasan a metidos. O usted cuando va a una piscina, todos son cristianos conversos y todos adoran al Señor. Y no digo más de las piscinas, porque... Si tú crees, puedes bautizarte. Y él dijo, yo creo, y se bautizó. Y entonces descendió Felipe y todo el mundo habla del bautismo en Felipe. Mire, es que Felipe fue y bautizó en el nombre de Jesús y en el nombre, vaya, listo, en el nombre que haya sido. Lo bautizó. Felipe era pastor. Felipe era obispo. Si usted se retrocede unos capítulos antes,
Felipe no era pastor de la iglesia. Un evangelista. Tampoco era evangelista. Y ojo a esto. Evangelista no es un servicio, no es un ministerio ni nada de eso, es un servicio de la iglesia al cual estamos obligados a hacerlo todos. Ay, llega el evangelista tal, ay, ¿cómo si es que acaso ser evangelista es que? ¿Acaso a usted y a mí no nos dio la tarea del Señor de ir a evangelizar, a predicar por todo el mundo? Sí, amén. Pero pastor, la Biblia dice que el evangelio es un ministerio. El apostolado es un ministerio, ¿sí? ¿Usted sabe qué es la palabra ministerio? La palabra ministerio significa una institución a través de la cual se sirve. ¿Qué es un ministro? ¿Es el más importante de la iglesia? No. La palabra ministro significa un servidor del pueblo. Así que cuando alguien venga, yo soy el evangelista, yo soy el hermano, usted es un simple servidor y usted le sirve a Cristo, así que si algo hace, lo hace por misericordia. No venga aquí a crecerse ni a darse las de nada. ¿Cristo dijo que Él venía a que lo sirvieran? No. Yo no vine a que me sirvieran, yo vine fue a servir y no a ser servido. Y cuando le lavó los pies a los apóstoles, Pedro dijo, no, a mí no. ¿Cómo le ocurre que usted, si usted no se va a lavar los pies por mí, no tiene parte conmigo en el reino? Señor, láveme todo entonces. Hay que entender la escritura para no caer en la idolatría de los hombres. Si usted revisa Hechos capítulo 6, 7, ahí habla acerca de la elección de quiénes, de los diáconos, de los 7 diáconos de la iglesia, ¿cierto? De la primera iglesia. Los diáconos no eran pastores, no fueron evangelistas, no fueron profetas, fueron 7 personas que se escogieron para que sirvieran la comida en la iglesia. Revise la escritura. Ellos no eran los que dirigían la alabanza, ni los cultos, ni predicaban en la iglesia. Solamente los escogieron para que mientras los ministros, los pastores, los apóstoles predicaban, ellos sirvieran las comidas en la iglesia. Atendieran a los hermanos. Hermano, falta usted por comida, démosle a usted. ¿Quién faltó por vino? Aquí le damos vino, listo. Para que recogieran los platos, para que sirvieran en la iglesia. Pero en 2 capítulos adelante se ve a Felipe, el mismo diácono, el que servía solamente platos, que no era pastor, bautizando. Y esto empieza a desboronar y a destruir todas esas falsas jerarquías en medio de las iglesias. No es que ahora el hermano Marcos salga corriendo a bautizar gente. Pero, No, si usted cree, venga, bla, el agua, listo, no. Ojo a esto. pero dice que es un acto público y Es un acto público, pero ojo a esto. Puede ser así, usted puede bautizar a alguien. Ahora bien, la cuestión es que Felipe, aunque era diácono, no era tampoco cualquier cosita. Era un cristiano verdadero. Vaya, mire, ahí donde los eligieron a la elección a los 7 diáconos. 3 requisitos para servir mesas, solo para servir mesas. ¿Cuáles eran esos 3 requisitos? Varones llenos del Espíritu Santo. No era cualquier hermano en la iglesia. ¿Cuál era el otro requisito? Búsquelo rápido. ¿Cómo? De sabiduría. ¿Llenos de qué? Sabiduría. ¿Y de qué más? Buen testimonio. Son 3. Buen testimonio. Y buen testimonio. O sea que ellos no eran ni pastores, solo servían platos en la iglesia, pero para servir platos en la iglesia tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo, es decir, cristianos verdaderos con una suprema sabiduría de las Escrituras, entendimiento de la palabra y saber cómo tratar a sus hermanos, y tenían que ser ¿de qué? De buen testimonio. ¿Quiénes escogieron a los 7 diáconos en la iglesia? La iglesia en general, y los escogió porque sabían que eran personas de confianza, porque eran cristianos íntegros. Entonces, sí, cualquier cristiano verdadero puede bautizar a otros, sí, no cualquiera que diga ser cristiano. Usted va a ir a coger a bautizar a otro y usted está más mal que el que está bautizando, solo porque es cristiano y lleva 20 años en la iglesia.
No conoció la verdad. Acuérdense que todo tiene un orden. Pero es bíblico que no solo los pastores pueden bautizar, sino también cristianos que, díganlo fuerte, cristianos que, verdaderos. Porque el bautismo es un acto de manifestación pública de fe, no es algo así que solo el pastor puede hacer. No, bajémonos de esa nube. ¿A usted quién le ha permitido bautizar? El Señor por su palabra. Perdóneme, pero es el Señor por su palabra. Yo no lo he ordenado, pues allá usted, mi hijo, porque yo me guío es por la palabra del Señor, no por lo que digan los hombres. Procuramos todos ceñirnos por lo que dice la Escritura. ¿No la sabemos todos? No, pero ahí vamos. Suavecito, ahí vamos. Tratando de entender y mejorar cada día en estos conocimientos. Entonces se da cuenta que hay tantas cosas que desconocemos de nuestra fe. Además, en la gran comisión que ya mencioné, Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, Jesús dice algo importantísimo para el que quiere ser bautizado. Mateo 28, del 16 en adelante. Él dice, id por todo el mundo, la gran comisión. Y léalo usted conmigo para que no crea que yo me lo estoy inventando. Él dice, id por todo el ¿qué? Mundo y predicad el evangelio y hacer ¿qué? Dígalo fuerte, ¿y hacer qué? Discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Seguidor de... La palabra discípulo significa seguidor. En este caso, ¿de quién? Por eso él dice, vayan y hagan discípulos solamente, no, él dijo, y hagan discípulos de mí. Y luego ahí sí que bautizarlos. Si existe un requisito para que alguien sea bautizado, debería ser ese. O debe ser ese, o es ese. Ser discípulo. Llega una persona, lleva un mes en la iglesia, 2 meses, y ya lo quiere meter de cabeza al agua y él no sabe, no está ni convencido todavía de que eso es lo que quiere ser. No sabe ni qué es el bautismo, no sabe ni qué es la Trinidad, no sabe nada. Pastor, pero es que para saberlo todo pasa muy bueno, pero al menos entienda lo principal. Al menos entienda sus fundamentos de fe y tenga la seguridad de que este es el camino y que Cristo es su Señor y Salvador. Pero es que la gran mayoría mire, esta semana alguien me escribió y cuando vea el video ella se va a reír quizás. Pastor, es que cuando a mí me bautizaron, yo tenía, no estoy seguro, 15, 16 años tenía. Digo, pastor, yo me bauticé porque me dijeron que yo no podía pertenecer al grupo alabanza de la iglesia si no era bautizado. Y yo no sabía nada de Dios. Pero como quería estar en el grupo de alabanza, me tocó bautizarme. Me bautizaron para hacer el grupo de alabanza. Estuve en el grupo de alabanza un tiempo, chévere, y después, para afuera, para el mundo. Y eso pasa en muchos lugares. Entonces la gran comisión dice que uno debe primero ir y predicar, luego ¿qué? Hacer discípulos, y después de que hacemos discípulos, ahí sí que bautizarlos. Todo tiene un orden. Pablo dijo en 1 Corintios, finalizando el capítulo, y todo lo que se haga en la iglesia debe hacerse ¿con qué? Con orden y con decencia. Pero como la iglesia no conoce su fe, y no conoce las malas prácticas ni de dónde ha salido todo eso, por eso muchas iglesias y pastores siguen haciendo las mismas prácticas y siguen incurriendo en los mismos errores y siguen yéndose fuera de la Escritura para enseñar doctrinas de hombres. Que esto no nos pase a nosotros, mis amados hermanos. El bautismo no salva. El bautismo es un acto de manifestación pública de nuestra fe. ¿Amén? Amén. Guaya. Tiene muchas cosas que ver. El bautismo implica, cuando dice la Escritura que en el bautismo fuimos nosotros sepultados, no se hace referencia al bautismo en agua. Acuérdense que hay 2 palabras que se usan para bautismo en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Una es bapto y la otra es bautizo. Una hace referencia al bautismo en agua y las otras generalmente, que la gran mayoría de veces que aparece, hace referencia al bautismo del Espíritu Santo, a cuando nosotros ya fuimos introducidos por completo en el cuerpo de Cristo.
Es decir, que cuando por Dios somos tomados en su espíritu e introducidos al cuerpo de Cristo, quiere decir que nosotros ya hemos muerto completamente a la carne, ya hemos sido sepultados en su muerte y que nacemos a una nueva vida ya sin relación al pecado y a la muerte. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso dice Gálatas capítulo 6, si no estoy mal, mis amados hermanos. Gracias, hermano. El capítulo 3, el versículo 26 y 27, ahí habla de que nosotros, cuando hemos sido bautizados de Cristo, estamos revestidos. Por favor, busquemos esa cita. Gálatas 3, 26 y 27, mis amados hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién leanlo primero? El que primero lo encuentre, léalo. Pues todos sois hijos de Dios Ojo. por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Póngale cuidado. Ese versículo, Gálatas 3, 26, 27. Lea primeramente el 26 fuerte. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para ahí. ¿Todos son hijos de Dios por el bautismo? ¿Por la qué? ¿Por la qué? ¿En quién? En Cristo Cristo. Jesús. Y fe en Cristo Jesús es lo mismo que hablábamos, por creer en Cristo. Dese cuenta que esto no aparece en una sola cita, aparecen más citas. Ahí lo está diciendo. Somos hijos de Dios, no por bautizarnos, no por estar en la iglesia, por la fe que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Y ahí sí, cuando nos bautizamos, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. porque todos los que han sido bautizados en Cristo, en el nombre de Cristo, y tienen una fe genuina en Cristo, entonces son ¿qué? Revestidos de Cristo. Son guardados por completo en Cristo. Amén. Entonces, el bautismo no nos salva, pero sí nos trae muchos beneficios. Nos reviste de su gloria, de su protección. Mi hermano Willy decía en el discipulado, hermano, le digo hermano como mi hermano en la sangre, pero también mi hermano en la fe. Ahí sí, como dice, a mí me pasó lo del emoji, boté lágrimas. ¿Por qué? Porque a mi hermano Willy cada día lo veo más. Y nos dio una bofetada en el discipulado, ¿no? Estamos en Romanos capítulo 8, ¡guau! Estuvo espectacular ese discipulado. Y hablábamos acerca de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero dice, esto no es a todos los que van a amar a Dios, sino a los que verdaderamente a su propósito han sido escogidos. Entonces hicimos la pregunta, ¿qué implica amar a Dios? Y mi hermano Willy dijo ser obediente a la palabra. Así, redondeándolo, ¿no? No siendo tan explícitos en las palabras. Y lanzó una bomba y entonces dice, porque vea, ¿cuánta gente hay en la iglesia? Y más de uno no es bautizado. ¿Y qué está esperando? No se bautizan. Y la Biblia dice que hay que bautizarse. Dicen ser cristianos, pero no son bautizados. Y él habló de su experiencia personal, ¿no? La Biblia dice que hay que casarse y yo con mi esposa aquí relajado, sin hacer nada. Toca casarnos. Y wow. Y más de uno allá en el Zoom, en la enseñanza empezaron a esconderse. Se picaron. ¿Les dio duro? Sí, les dio chiquitolina, la pastilla chiquitolina. Pero es tan bonito cuando es la palabra la que me confronta. Y eso hace una fe sana, mis amados hermanos. Una fe sana siempre trae libertad al corazón del hombre. Amén. Amén. Y para ir terminando y sin que se nos vaya ya más tiempo, después de ver todo esto de los anabautistas y los bautismos, explicándolo un poquito, porque acuérdense que la doctrina de los bautismos tiene muchas más cosas y algunas ya hemos hablado en varias predicaciones. A raíz del movimiento anabautista, en base a ese, apareció otro de las iglesias históricas, que es la última iglesia histórica que quiero hablar con ustedes hoy, ya rápidamente, y es la iglesia menonista, o el movimiento religioso menonista. Menonista, con N's, menonistas. ¿Amén? Amén. Y surgió para esa época, los 1500, más o menos entre el año 1520 y 1540, surgió esta rama
o este movimiento de los menonistas, del cual después se desprendieron muchas otras ramas como los Amish en Estados Unidos, los Amish, los cuáqueros y otros movimientos, ¿cierto? Usted dice cuáqueros, sí, es que cuando usted mira la avena esa que sale, ¿cierto? La cuáquer, sí, esperamos que no nos cobren por hacer publicidad. Señor, de ese movimiento, o sea, del pensamiento de ellos salieron así. Ahora bien, los cuáqueros, los Amish, entre otros grupos que tienen esas mismas prácticas de comunidad, de vivir en comunidad como por allá, reservados, salieron del movimiento menonista. Ahora, ¿quiénes eran los menonistas? Entre el año 1520 al 40, un sacerdote católico, escúchense bien, llamado, venga, lo busco aquí rápido, se me fue el nombre del varón, Memo Simons, era un católico, ¿sí? Sacerdote, él rompe. En ese tiempo él rompe con el catolicismo, entiende la doctrina cristiana, entiende la gracia, acepta la reforma, y entonces rompe con el catolicismo, mis amados hermanos. Y se va a predicar la libertad en Cristo. Pero viendo todas las cosas que había, él se fue mucho por los anabaptistas, él fue miembro del movimiento anabaptista. Y entonces él dijo, sí, yo como católico bautizaba niños, no hay que bautizar niños, sí, esa unión de iglesia Estado no. Entonces él se llevó muchas de esos pensamientos. Pero cuando se vino la persecución y cuando muchos de sus amados hermanos anabaptistas empezaron también a devolver con golpe, a defenderse y a ser radicales, entonces él se independizó de ellos y empezó a seguir predicando lo que predicaban los anabaptistas, pero siendo un hombre pacifista y enseñando el pacifismo como una regla de oro para los cristianos. Y como eran tan perseguidos por ambos lados, ¿no? Entonces él empezó a establecer comunidades cristianas en sitios apartados, donde no fuera tan, digamos, tan perseguidos, donde pudieran desarrollar su propia fe y su propia sociedad en familia, y empezaron a formar comunidades. Y a todos los seguidores de este varón y de los pensamientos de este varón se les empezó a denominar menonistas por su fundador. ¿Ellos en qué creían? Igual que nosotros, en la salvación por fe, en la Trinidad, en la resurrección de los muertos, en la soberanía de Dios, en la Biblia como la única autoridad espiritual de guía para nosotros. Pero aparte de eso, lo particular de ellos es que formaron comunidades. Y empezaron a establecerse por muchas partes de Europa. Ellos empezaron a rechazar el modernismo de esa época. Acuérdense que en esa época también empezaron las revoluciones industriales y todo eso. Y entonces empezó a entrar como la tecnología, empezó a entrar en lo que se llamó el modernismo en el mundo, ¿cierto? Y ellos empezaron a rechazar todo esto y a seguir viviendo como siempre habían vivido, sin necesidad de la tecnología. No, que un tractor puede arar, no, que lo hagan los animales como ha sido toda la vida. Que podemos construir grandes edificios, no, necesitamos solo casas simples. Y entonces ellos empezaron a través del tiempo a rechazar las tecnologías, la vida en sociedad y vivir más como clausurados y encerrados en sus propias comunidades. Por eso de ese pensamiento salieron uno de los más conocidos, que son los Amish en Estados Unidos, que son esos que usan sus sombreritos, sus chalecos, sus barbas, y son supremamente apartados, reservados, les tienen inclusive zonas específicas solo para ellos, y el que se salga de allá, me han dicho, lo excomulgan, esas cosas tremendas. Inclusive en algunos canales han hecho programas de varias comunidades o personas que pertenecen a ellos. Y obviamente con el tiempo, pues muchos tratan de mantener una fe pura, pero otros también han vuelto eso un negocio, y tristemente, como en todo, ¿no? Pero vienen de esta cultura, de este sacerdote, que empezó a hablar del pacifismo, de estar alejados de la sociedad, porque consideraba que estar mezclados con la sociedad no era lo correcto. Y aunque nosotros no somos tan estrictos, la Biblia sí dice que nosotros como cristianos debemos estar apartados del mundo.
Pero Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, especificó que no era que entonces nos saliéramos del mundo. O sea, no era que entonces no nos habláramos con ningún inconverso, porque entonces no podemos hablar con mi jefe, con mis amigos, con mi familia, que son y no. Él dijo, yo no les he dicho entonces que no hablen con nadie del mundo, no traten, sino que más bien, porque dice, porque de otra manera nos tocaría salirnos del mundo. Dice, más bien les ha dicho que no traten, ni negocien, ni tengan ningún tipo de compromiso con ninguno, que haciéndose llamar hermano. 1 Corintios capítulo 5 al finalizar, ahí dice un caso de inmoralidad juzgada, lean ustedes, ¿cierto? Ahí dice, no se junten con ninguno, que haciéndose llamar cristiano, sea el pastor el que sea fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, idólatra, avaro, borracho, pero con el cual ni siquiera coman, no se junten. Pero ahí estamos viendo todos estos falsos profetas, pastores con casos de adulterio en la iglesia y acostándose con personas de la iglesia, y ahí la gente sigue detrás de ellos. Pastores que solo hablan de plata robándole a la gente y ahí lo siguen idolatrando. Por eso tenemos que ser tan sanos en nuestra fe. Parece duro, pero es que la Escritura lo ordena. Yo no puedo pretender vivir como cristiano negociando mi fe con el mundo. Y algunos han llegado pues a decir, como es tan difícil vivir con el mundo al lado, pues hagamos nuestra comunidad aparte. Y de ahí, y de esos pensamientos, pues han salido tantos otros movimientos que hasta el día de hoy han aparecido a través de la historia. Los adrianistas. Sí, lo que decía, entonces hagamos la comunidad adrianista, no, tampoco. Sí. Ellos también hablaban de la separación iglesia-estado, fomentaron la vida en comunidad, rechazaban las tecnologías, entre otras cosas. ¿Dónde están asentadas las actuales comunidades menonitas en el mundo? En Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en México, en Canadá y en algunos países de Europa. Pero no son un movimiento muy grande, son más bien en Centroamérica, sí, pero en Centroamérica más que todo, en Argentina, en México, en Argentina y en Perú, en Estados Unidos y México y Canadá. Así no es más. Con esta última enseñanza de las iglesias históricas, hay más iglesias, más movimientos, pero entonces nos tocaría sacar, no sé, 20 enseñanzas. Hemos tratado de enseñar hasta el momento algunas de las más importantes y de las cuales se desprendieron otros movimientos. ¿Amén? Amén. La siguiente enseñanza vamos a empezar a desarrollar entonces, como ya vimos el origen de las historias de las iglesias históricas, entonces vamos a seguir conociendo nuestra fe y a revisar entonces el origen de las denominaciones y congregaciones ya en nuestros tiempos, en nuestros lugares, porque también muchos desconocen la historia. Por ejemplo, nosotros que somos colombianos, desconocen la historia de la iglesia aquí en Colombia. Y si se pueden conseguir el libro, aunque es difícil por conseguirlo, hay un libro que es neutral, que habla del origen de la iglesia evangélica en Colombia, que se llama así, se llama Historia de la Iglesia Evangélica en Colombia, pero ese lo consigue ustedes en el Ministerio del Interior de Colombia. ¿Por qué en el Ministerio del Interior? Porque ese es el ente gubernamental encargado de dar las personerías jurídicas y de llevar el control del cristianismo en Colombia y de todas las entidades religiosas en Colombia. Entonces ellos tienen un libro que se llama Historia de la Iglesia Evangélica en Colombia. Y ellos explican cuándo llegó quiénes fueron los primeros, cómo se volvieron las grandes divisiones, quiénes hoy en día son los que comandan el cristianismo en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen un registro de todas las iglesias que tienen personería jurídica en Colombia, que son aproximadamente más de 50,000 las que están registradas en Colombia. Y sin las registradas, pues... Entonces nos falta conocer mucho, porque aquí hablamos de las iglesias históricas, pero muchas de las corrientes doctrinales que actualmente se enseñan no aparecieron en la Reforma ni en las iglesias históricas, sino por enseñanzas de hombres que empezaron a mutar, digo yo, a transformar o a tergiversar la fe a través de los últimos 200 años de historia que tenemos como cristianismo. ¿Amén? Amén. Les voy a invitar que en esta mañana se coloquen sobre sus pies y vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta enseñanza, por su palabra. Porque muchos dirán, uy, pero el pastor hoy habló y no sentimos la presencia. ¿Usted qué me dijo que esto se trata de la iglesia? La iglesia se trata de que conozcamos nuestra fe, de que cuando usted salga por esas puertas diga, en verdad aprendí algo.
Hoy creo que soy más cristiano que ayer porque ya conozco más mi fe. ¿Sí? No importa si la predicación es explosiva o es una enseñanza, pero que nos aporte a nuestro conocimiento. Todos los santos hombres de Dios, los santos apóstoles, los profetas y a través de la historia los grandes líderes de la iglesia se han caracterizado por ser personas formadas con conocimiento para poder formar a otros. Termino con esto. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente los dos caerán en el pecado. Y mientras usted más y mejor conozca su fe, podrá ayudar y guiar a otros al conocimiento de la verdad. Amén. Oremos, mis amados hermanos.